Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar el pensamiento de liberales y conservadores y las consecuencias en la política y economía del país en el siglo XIX. A mediados del siglo XIX existían dos fuerzas políticas que querían gobernar México. Estas dos fuerzas políticas eran los liberales y los conservadores. Ambos grupos querían el poder y esto provocó constantes conflictos que causaron la inestabilidad del país y afectaron su economía y desarrollo. Los problemas fueron tantos que ocasionaron una guerra civil que afectó a muchísimas personas, ya que los liberales y los conservadores defendían ideas opuestas acerca de lo que debía ser México. Con un territorio mutilado, una economía en ruinas y una sociedad dividida, México transitaba por uno de los periodos más difíciles de la historia, porque lo que estaba en riesgo era nuestra existencia misma como nación independiente. El Partido Liberal y el Partido Conservador surgieron como dos proyectos políticos que prometían salvar a México de la desgracia y convertirlo en una nación moderna y próspera. Pero esto significaba muchas cosas diferentes para un grupo y para otro. Por ejemplo, los liberales querían una nación con ciudadanos, que fueran individuos iguales ante la ley con derechos políticos y garantías individuales. Exigían una democracia, ya que los ciudadanos teníamos que elegir a nuestros representantes, y pugnaban por un presidente, o sea, un representante civil temporal electo democráticamente. En cambio, los conservadores querían una nación gobernada por un monarca católico europeo que buscaba la centralización política, la intolerancia religiosa y la continuidad de la tradición política de la colonia, con una ciudadanía restringida, ya que no todos eran ciudadanos, solo aquellos propietarios con cierto nivel de ingresos. La diferencia fundamental entre liberales y conservadores era el lugar el que se le daba a la Iglesia Católica, ya que los conservadores estaban convencidos de que la religión católica era la esencia de nuestra identidad y por lo tanto teníamos que defender a la Iglesia a como diera lugar. En cambio, los liberales veían a la Iglesia Católica como un vestigio, reliquia, resto y residuo de la época colonial que al proteger los privilegios y los derechos especiales de unos cuantos y prohibir la existencia de otras religiones, se volvía una enemiga de la igualdad y de la libertad. Los liberales rechazaban un modelo monárquico centralista y conservador porque mantenían el poder y la riqueza en manos de unos pocos e impedían la libre circulación de las ideas. En cuanto a la Iglesia, nuevamente les menciono que los liberales buscaban separar la Iglesia del Estado y la restricción de ese poder tan grande que existía en el poder eclesiástico. En cambio, los conservadores buscaban un predominio del catolicismo y que la influencia del clero siguiera vigente en la política. En esta época, la lucha fue tan grande que en 1852 los conservadores se rebelaron contra el gobierno liberal y llevaron a Antonio López de Santana a lo que sería su último periodo presidencial. Durante su gobierno ocurrió la venta de la mesilla, donde se limitó la libertad de expresión, se clausuró el Congreso, se impusieron nuevos impuestos, se atentó contra la soberanía de los estados y se hizo nombrar Su Alteza Serenísima. Ante esa situación y acumulación de poder, la gente estaba descontenta porque se estaban eliminando derechos y se estaban limitando sus libertades. El gobierno de Santana fue calificado como una dictadura. Por ello, los liberales se organizaron y se rebelaron en contra de Santana a través del Plan de Ayutla en 1854. El Plan de Ayutla estaba liderado por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal, donde se buscaba rechazar el gobierno de Santana y construir un Congreso Constituyente,
donde se buscaba promover reformas como la descentralización del poder y la reducción de la influencia eclesiástica. Su implementación marcó el inicio de la Revolución de Ayutla, que llevó a la caída del gobierno de Santana y estuvo próximo la consolidación del liberalismo en México en camino hacia la Constitución de 1857. Pero ese es un tema que dejaremos para la próxima. Gracias.